Bienvenidos al aula virtual de la UPT. ¿Cómo crear banco de preguntas? Parte 2. Para crear un banco de preguntas desde cero, le recomendamos revisar el primer video. A continuación, explicaremos las preguntas más complejas. Ensayo. Coloque el nombre de la pregunta. Escriba el enunciado de la pregunta. En opciones de respuesta, formato de la respuesta, selecciona el formato de texto en el que se contesta la pregunta. Si se elige la opción sin texto en línea, se contesta con uno o varios archivos. En requerir texto, como opción obligatoria u opciones en la respuesta del estudiante. En tamaño de la caja de entrada, selecciona el número de líneas del cuadro de respuesta. Es posible indicar el límite mínimo y máximo de palabras. En permitir archivos, si la opción es afirmativa, indicar el número que se puede enviar. Y en archivos adjuntos requeridos, indicar si es opción o cuántos son obligatorios para que la respuesta es considerada evaluada. Además de indicar el tipo de archivos que se admite y el tamaño máximo. Revisar si todo está en orden y clique a guardar. La siguiente es arrastrar y soltar marcadores. Coloque el nombre de la pregunta. Escriba el enunciado de la pregunta. En el panel de previsualizar, arrastra o selecciona la imagen de fondo que se usará para la pregunta. En el apartado marcadores, se crean todas las opciones que se ofrecen a los estudiantes. A continuación, seleccione el número de veces que se puede usar para cada uno o seleccione infinito si no quiere limitar. Además de seleccionar la opción barajear ítems en cada intento. Si requiere de más marcadores, clique el botón espacios en blanco para 3 opciones más. Selecciona el elemento correcto que corresponde a cada zona e introduce las opciones zonas para soltar las coordenadas correspondientes. En primer lugar, se selecciona la forma para alojar el marcador y seguidamente se introduce las coordenadas donde se requiere que se sitúe en la imagen. Por último, se asocia con el marcador correcto. Si requiere de más zonas, clique el botón espacios en blanco para 3 zonas más para soltar. Revisar si todo está en orden y clique a guardar. La siguiente es arrastrar y soltar sobre texto. Coloque el nombre de la pregunta.
En el enunciado de la pregunta, para crear los espacios donde irán las respuestas, escriba el carácter que se muestra en pantalla. Repetir la secuencia las veces que sea necesario. En el panel de opciones, escribir la respuesta acorde al número del carácter. Además de seleccionar la opción barajear ítems en cada intento. Si requiere de más marcadores, clique el botón espacios en blanco para 3 opciones más. Revisar si todo está en orden y clique a guardar. La siguiente es arrastrar y soltar sobre una imagen. Coloque el nombre de la pregunta. Escriba el enunciado de la pregunta. En el panel de previsualizar, arrastra y selecciona la imagen de fondo que se usará para la pregunta. En elementos arrastrables, arrastra y selecciona las imágenes que se usará para las respuestas. En el panel para zonas para soltar, selecciona el elemento correcto que corresponda a cada zona. E indica las coordenadas correspondientes. Revisar si todo está en orden y clique a guardar. La siguiente es calculada. Coloque el nombre de la pregunta. Escriba el enunciado de la pregunta reemplazando los valores por variables entre llaves. En el panel de respuestas, añade la fórmula de la respuesta correcta. Debe asegurarse de usar las mismas variables para que Moodle pueda realizar las sustituciones. Luego clique a guardar. En propiedades del conjunto de datos, clique a siguiente página. En el panel editar conjunto de datos de los comodines, puede modificar las variables de ejemplo, así como el máximo y mínimo de cada valor. En añadir, selecciona forzar la regeneración de todos los comodines.
Además, en añadir elementos, escriba la cantidad de variables que se creará acorde a los parámetros que editó. Clique Añadir. Y por último, clique a Guardar cambios. La siguiente es Calculada opción múltiple. Coloque el nombre de la pregunta. Escribe el enunciado de la pregunta reemplazando los valores por variables entre llaves. En el panel de respuestas, añade la fórmula de la respuesta correcta y la calificación al 100%. En las siguientes variables múltiples, alterna la fórmula con la calificación en la opción Ninguno. Luego clique a Guardar. En Propiedades del conjunto de datos, clique a Siguiente página. En el panel Editar conjunto de datos de los comodines, puede modificar las variables de ejemplo, así como también el máximo y mínimo en cada valor. En Añadir elementos, escriba la cantidad de variables que se creará acorde a los parámetros que editó. Clique a Añadir. Revisar si todo está en orden y clique a Guardar. La siguiente es Calculada simple. Coloque el nombre de la pregunta. Escriba el enunciado de la pregunta reemplazando los valores por variables entre llaves. En el panel de respuestas, añade la fórmula de la respuesta correcta. A diferencia de las anteriores preguntas, su configuración no requiere de conjunto de datos ni se sincroniza con otras preguntas.
En el panel de parámetros, editar los números acorde a los valores deseados. Posteriormente clique a generar y luego mostrar. Se previsualizará los valores establecidos. Revisar si todo está en orden y clique a guardar. La siguiente es elige la palabra perdida. Coloque el nombre de la pregunta. En el enunciado de la pregunta, escribirá el carácter donde irá la respuesta, entre corchetes como se muestra en el ejemplo. En el panel de opciones, clique a barajear y escribir la respuesta acorde al número del carácter. En las demás opciones, agregar otras variables. Si requiere de más opciones, clique el botón espacios en blanco para 3 opciones más. Revisar si todo está en orden y clique a guardar. La siguiente es emparejamiento aleatorio. Coloque el nombre de la pregunta. Escriba el enunciado de la pregunta para que el estudiante indique los elementos que debe emparejar. En número de preguntas a elegir, selecciona la cantidad de respuestas cortas de las categorías. Recuerda que con anticipación, dentro de tu banco de preguntas, debes contar con respuestas cortas. Revisar si todo está en orden y clique a guardar. La siguiente es respuestas anidadas. Close. Coloque el nombre de la pregunta. A continuación, se previsualizará el cuadro de caracteres y el cuadro de comandos. Le recomendamos pausar el video para su mejor comprensión. Escribe el enunciado de la pregunta teniendo en cuenta la sintaxis que se muestra a continuación, según el tipo de pregunta. Antes de continuar, clique a decodificar y verificar el enunciado de la pregunta para comprobar que la sintaxis es la correcta. Revisar si todo está en orden y clique a guardar.